Hola, saludos. Soy Maribel Padrón, soy psicólogo, arteterapeuta, coach en hábitos y practicante de mindfulness. Estoy por aquí hoy para dejarles este taller que he hecho para todas aquellas personas que sientan que necesitan gestionar mejor sus emociones, ya sea porque estén pasando una situación difícil o simplemente quieran profundizar mucho más sobre sí mismos. Empecemos. Los seres humanos tenemos unas características muy específicas como especie. Parte de esas características están definidas por nuestras reacciones, por qué sentimos. Y ese sentir, qué sentimos, eh, ante situaciones, hechos, personas, estímulos diversos que pueden venir del exterior o del exterior, los llamamos emociones. Entonces, la emoción es una reacción fisiológica. Quiere decir que recogemos información de ese medio externo o de la parte interna de nuestro cuerpo, se la enviamos al cerebro y él emite una reacción. Esa reacción tiene una función adaptativa, tiene la función de permitir que nosotros podamos sobrevivir como especie, una función de supervivencia. Entonces, es absolutamente natural, es ajena a nuestro control, no podemos suprimirlas y no las podemos controlar del todo. Es decir, que nos queda un pequeño espacio con el que podemos jugar para aprender, manejarlas, gestionarlas, administrarlas. ¿Y para qué yo quiero eso? Bueno, todos hemos tenido alguna experiencia difícil en la vida. Todos hemos tenido una experiencia de crisis en donde la emoción o las emociones acudieron a nosotros y nos embargaron de una manera tal que no pudimos actuar adecuadamente en ese momento. Afortunadamente, las emociones, y entiéndase bien, emociones, no sentimientos, después volvemos a los sentimientos, las emociones duran muy poco, son fugaces. Los sentimientos no, los sentimientos perduran. ¿Por qué las emociones son fugaces? Porque la emoción solamente es una reacción fisiológica. Me pincharon un dedo y me dio dolor. Y no solamente me dio dolor, sino que posiblemente lo acompañé con unas reacciones que son conductuales como retirar la mano violentamente, quizás hasta gritar o quejarme. Entonces, todo eso es innato, no lo controlamos, sale espontáneo. Y sin embargo, hay un cierto margen de acción en el que yo puedo, a través de la autoobservación, del aprendizaje, de mantenerme en conciencia de mis emociones, que yo puedo manejar mejor dichas emociones. Los sentimientos empiezan primero por esas emociones, pero cuando esa emoción la voy acompañando de cognición, de pensamientos, de experiencias, de aprendizaje, entonces yo lo transformé en un sentimiento y por eso perdura en el tiempo. Por supuesto, los sentimientos también pueden morir, también pueden acabar, pero pueden perdurar mucho tiempo. Algo particular que tienen las emociones es que se pueden presentar unas emociones que reconocemos como básicas y unas que reconocemos como positivas y negativas. ¿Cuáles son las emociones básicas? Las básicas es con las que venimos nuevecitos. Cuando llegamos a este mundo, llegamos acá contra nuestras emociones básicas: la alegría, la sorpresa, la tristeza, la ira
y la aversión que también se consigue en la literatura como asco. Imagínense un bebé. Cuando somos bebés, estamos nuevecitos en este mundo y llegamos con ciertas herramientas emocionales. ¿Por qué traemos herramientas emocionales? Porque es que la emoción tiene esa función de preservarnos, pero preservando ¿cómo? ¿Cómo nos preserva una emoción? Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle tranquilamente y se me aparece un ladrón, me apunta con una pistola y me dice que le entregue mi bolso, posiblemente eso me puede dar como primera reacción miedo. Puede darme sorpresa. Me sorprendió y sin pensarlo le entregué el bolso. Después me sentí aterrada y un poco después, ¡wow! ¡Qué rabia me dio! Qué ira tan grande me dio cuando le tuve que entregar mi bolso! ¿Por qué le entregamos el bolso? Porque queremos vivir, ¿verdad? Porque la vida, mi vida, la vida de todas las personas, es más importante que un bolso. Por eso es que así sea sorpresa o así sea miedo o así sea ira, la reacción emocional que yo haya tenido ante tal estímulo, eso va a generar que mi reacción de entregar el bolso sea una reacción para autoprotegerme, de autodefensa. Por otra parte, si yo estoy caminando por la calle, sucede alguna situación y en esa situación estoy quizás discutiendo con mi jefe sobre alguna promoción que me correspondía en este momento y que además habíamos conversado y que todavía no ha llegado, se empiezan a calentar los ánimos en vista de la falta de cumplimiento de dicha promoción y lo que va apareciendo es la ira. Entonces empiezo a gritar, empiezo a desesperarme, a llamarlo mentiroso, a llamarlo qué sé yo qué. Entonces, ese tipo de cosas, ¿a qué estoy reaccionando? A la ira. Estoy emitiendo, digamos, esos comportamientos que acompañan a la ira. Yo me estoy con la ira protegiendo de algo que yo estoy percibiendo como un mal que se me está haciendo. No tengo la promoción que me gané y que me fue prometida. Ese tipo de cosas son naturales. Es natural que las personas, al sentir una pérdida importante y significativa, sienta tristeza. Y es importante y fundamental que se tome su tiempo de duelo, porque la tristeza no la podemos tampoco apartar. Eso inclusive hace que sea una persona sensible ante otras personas, ante otras situaciones, una persona que de alguna manera tiene la oportunidad de abrirse a sentir. Eso me está dando la oportunidad, la tristeza. La aversión, por supuesto, me ofrecen una comida y la comida huele descompuesta, eso me da asco y no me la voy a comer. Y eso me permite proteger mi estado físico porque me paro. La acción que realmente hago es pararme y protejo mi integridad. Y la alegría es la que me permite a mí acercarme a los otros, compartir con los otros. Me permite estar en una calma, en un estado de serenidad, estar en mi centro, de querer compartir, de querer crear, inventar cosas. Entonces, esa alegría es la que me permite también la posibilidad de acercarme a un otro y también me va generando los lazos y los vínculos necesarios para que yo también pueda sobrevivir. Si yo después que reviso estas básicas me doy cuenta que dentro de esas básicas y otras más, porque son muchas más las emociones, existen unas emociones que son positivas. Esa emoción positiva, como ya yo estoy diciendo, me permite generar vínculos, acercarme, me permite también reproducirme como especie, me permite la creación y la generación de inventos, ideas, mejoras.
y las negativas son las que me permiten a mí defenderme. La huida también es una defensa, también es una reacción producto de esta emoción negativa. Entonces, ¿qué es la gestión de emociones? Es un conjunto de procesos psicológicos que nos permite identificar y regular las emociones, las personales, las propias. Y cuando yo empiezo a identificar también, comprender y empatizar con otras personas producto de su emocionalidad, entonces yo estoy haciendo uso de lo que se llama inteligencia emocional, específicamente la intrapersonal. Pero cuando uso la interpersonal, estoy utilizando una parte de esa inteligencia relacionada con la gestión de emociones. ¿Cuáles son los beneficios? Lo primero es tomar conciencia de ella. ¿Qué estoy sintiendo? Es lo primero que yo debo hacer. Es ponerle una etiqueta, es aprender a controlar esos comportamientos compulsivos, es poder diferenciar una emoción de la otra aunque se parezcan, es darme cuenta cuando la siento, ante qué situaciones, ante qué personas, cuáles son esos estímulos. Y también en esa toma de conciencia y ver cuáles son mis reacciones, poder estimar si la reacción que tuve, ese comportamiento que tuve de la emoción, está exagerado o no. Es decir, cuán intenso fue. Si yo aprendo a gestionar, hay una reducción de conflictos, voy a pelear menos con la gente, porque voy a dejar de reaccionar. E inclusive si es la otra persona la que reacciona ante mí, voy a tener la capacidad de tener empatía porque ya la desarrollé cuando yo estuve practicando la manera de gestionar mis emociones. Y por supuesto, eso ha fortalecido mis relaciones interpersonales y las ha mejorado todo. Entonces, bajan los conflictos, también soy más empático conmigo y con las demás personas. Por otra parte, facilita la adaptación a nuevas experiencias y situaciones. Es decir, me convierto en una persona más flexible. Las situaciones están allí. Las crisis suceden cuando menos los esperamos. La adversidad ocurre y eso no quiere decir que nosotros no vamos a sentir la adversidad, no nos vamos a poner tristes, no vamos a llorar, no vamos a patalear o correr o huir o escondernos o lo que sea que amerite la situación. Sí, lo vamos a hacer. Nuestras emociones están allí para ayudarnos a reaccionar de la manera pertinente en el momento preciso. Pero si yo me quedo pegada de la situación, vamos a agarrar esa emocionalidad que dura muy poquito tiempo, máximo 7 segundos, y puede ser muchísimo menos. Si yo agarro esa experiencia, me la llevo a mi memoria, la plasmo como un recuerdo y me quedo allí en ese pensamiento, es decir, me engancho de ella, entonces definitivamente yo la voy a estar perpetuando con mis pensamientos, no con la emoción real. Entonces, si yo dejo que esa rabia enorme o ese susto enorme que llevé pase después de que reaccioné, después de que estoy a salvo y todo lo demás, dejo que pase y no me engancho, ella pasa. Y yo puedo tener la suficiente flexibilidad para adaptarme a una nueva situación y a esa nueva experiencia que acaba de comenzar. Y tener la mejor disposición, porque eso es lo más importante. Aumenta también la autoestima, porque cuando fortalecí mis relaciones y soy más empática, entonces me siento más segura de mí misma, entonces actúo con las personas de manera determinante, estoy más clara y las personas también reaccionan mucho mejor a mis interacciones, entonces aumenta mi autoestima. Hay un aumento de productividad también. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en centro, cuando yo estoy enfocada, yo puedo tener metas de corto plazo que puedo cumplir, no hay problema, pero las más importantes y donde se ve la mejora gracias a la gestión de emociones es
en las metas de mediano y largo plazo. Como tengo menos conflictos, como ahora me enfoco mejor, como ahora estoy con mis emociones estables, controladas, cuando digo controladas me estoy refiriendo a que no están exacerbadas, mis emociones me van a permitir aumentar la productividad y lograr las metas que me propongo, ya sea laboral o ya sea personal. También menos conflictos, menos estrés, mejor descanso. Hay estadísticas que demuestran que las personas que viven en situaciones de crisis en lugares donde hay guerras, donde hay situaciones sociales difíciles, no descansan muy bien y suelen dormir entre 4 y 5 horas diarias. Necesitamos, y eso está demostrado también fisiológica y psicológicamente, que necesitamos dormir entre 7 y 8 horas diarias para que nuestro cuerpo y nuestra mente haga todas las reparaciones que necesite. Por eso es fundamental descansar mejor y descansar suficiente. Entonces, gracias a este adelanto de mi gestión de emociones, mis niveles de estrés, mis niveles de ansiedad y o depresión disminuyen porque estoy más centrada, confío más en mí, puedo cumplir las metas y no tengo que angustiarme por ello. Estoy viviendo más mi presente y por eso mi estrés baja mucho más. Previene, por supuesto, las maneras no saludables de gestionar las emociones. Por ejemplo, tener atracones de comida o consumir drogas, consumir alcohol en exceso. Si yo estoy gestionando mejor mis emociones, la probabilidad de que yo caiga en alguno de estos comportamientos es mucho menor. También reducimos el riesgo de desarrollar cualquier problema de salud que esté relacionado con el estrés. La hipertensión, problemas de diabetes, de sobrepeso, etcétera. Esos son ejemplos. Lo que quiere decir que si aprendemos a gestionar nuestras emociones, hasta podemos rebajar. Aumenta la sensación de bienestar general y por último, desarrollamos una habilidad que usa las emociones a nuestro favor. ¿A qué me refiero con eso? Si yo aprendo cuáles son los estímulos que me generan emociones positivas, entonces yo puedo hacer uso de esos estímulos, generar, buscar dichos estímulos para conectarme más con estas emociones positivas y mantenerme en centro y no con unas emociones desbordadas. ¿Cuáles son entonces esas fases por las que pasa la emoción y que me permiten a mí aprender a gestionarlas? Lo primero es hacer conciencia de la emoción. Yo debo reconocerla, identificarla y comprenderla, para lo cual yo necesito ponerle un nombre, yo necesito de ver ante qué estímulos reacciono de esa manera, cómo son mis reacciones de comportamiento ante esa emoción, ante esa situación, ante esas personas. Debo comprenderla, no solamente ponerle un nombre, sino identificarla muy bien. La segunda fase es la fase de detención. Stop, stop. Y ahí aparece el semáforo con su lucecita roja. Allí es donde voy a respirar profundo. No voy a reaccionar desbocadamente. No voy a dejar que, digamos, las conductas y el comportamiento que me sale natural producto de esa emoción sea lo primero que salga. No, me detengo. Hago un stop. Respiro. Cuento hasta 10. Si eso les sirve. Bien, y ahí hago ese análisis. ¿Qué pasa con esa emoción? Ese análisis. ¿Ante qué situación? ¿Ante qué circunstancia? ¿Quiénes estaban? ¿Cuáles son los estímulos? ¿Cómo reaccionan? Desglosar profundamente esa emoción para emitir ese análisis que me lo permite la luz amarilla. Después viene buscar cuál es la estrategia de regulación. La estrategia de regulación es ¿qué voy a hacer para gestionarla? ¿Qué voy a hacer para administrar,
para administrar esta emocionalidad, que posiblemente, bueno, ya se escapó, ya reaccioné, ya me comporté de tal manera, pero la próxima vez en una situación similar, ¿qué voy a hacer? Voy a respirar, voy a analizar y después de ello, ¿cómo logro superarla? ¿Cómo logro encauzarla? Pues utilizando cualquiera de las estrategias de regulación que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, mindfulness o un diario de emociones y otros más. Pero lo vemos en la siguiente lámina. Y la quinta es la última, ¿ok? Es dar esa respuesta asertiva. Es entonces llevar a cabo esa resolución de esa emoción que está dirigida, ¿ok? A identificarla, ver cuál fue el motivo originario y, por supuesto, mm, cuál es la mejor respuesta que me genera bienestar ante esa situación, esa emoción vivida. Ok, llegamos a la parte de las prácticas. Fíjate que estuve dando una pequeña introducción sobre lo que son las emociones, cuál es su función, algunas características que la definen, cuáles son las emociones básicas, cuáles las positivas, las negativas, cómo debería usarla y eso para qué. Porque si tú aprendes un poco más sobre eso que conscientemente quieres trabajar, que es tu emocionalidad y aprender a gestionarla, entonces esa información que yo te di antes te puede permitir comprender mucho mejor el fenómeno que ocurre con estas emociones. ¿Qué te ocurre a ti internamente? ¿Qué te ocurre a ti ante circunstancias difíciles, apremiantes o incómodas? Porque es allí donde empezamos a pensar cómo lo resuelvo, qué debo hacer, por qué me siento así, sigo sintiéndome igual, me volvió a pasar lo mismo, me siento de la misma manera y eso va a ir en detrimento de nuestra salud mental, emocional y física. Si yo tengo mucho más conciencia, comprendo mejor lo que es una emoción, comprendo mejor las mías, yo voy a poder interactuar con otras personas de una manera más segura para poder aprender a administrar, a gestionar, a expresar mis emociones. Hay que expresar las emociones. Están allí para eso, las sentimos para eso. Hay que expresarlas. Pero también debemos recordar que parte de esa emocionalidad, que tenemos una emoción básica que es la alegría, esa emocionalidad que nos permite generar lazos con otras personas de nuestra especie y de otras, porque también tenemos lazos con nuestras mascotas, con nuestras plantas y demás, con nuestros elementos, etcétera. Cuando nosotros logramos establecer esa emocionalidad, lo que estamos logrando es hacer conciencia de una parte importante de mí que me ayuda a estar centrado y en la mejor postura emocional para el momento adecuado. Entonces, yo puedo estar feliz cocinando en casa, puedo estar alegre, pero yo también puedo estar rabiosa cocinando en casa. Y también puede ser que yo esté tranquila, serena, cocinando en casa. ¿Cuál es la mejor emoción a la hora de cocinar? Yo tengo una amiga que dice que debemos cocinar con amor, porque todo te queda rico, porque sale mejor y porque ponemos energía en nuestros alimentos. Y eso es lo que le damos a la gente. Entonces, eso es fundamental para que nosotros aprendamos y hagamos conciencia de cuáles son las estrategias y prácticas para aprender a gestionar las emociones para tener
una mejor calidad de vida y sobre todo, que tengamos herramientas en cualquier momento, porque si gestionamos las emociones y aprendemos a hacerlo, no es que vamos a evitar las emociones difíciles, ellas van a aparecer, pero vamos a reaccionar mejor. Vamos a estar menos tiempo en esa emocionalidad. Vamos a buscar las mejores respuestas para solventar y salir de esas crisis, de esas situaciones difíciles en las que podemos estar inmersos. Entonces, la primera de las estrategias que planteamos acá es un diario de emociones. El diario va a tener como objetivo la autoobservación de las emociones vividas en el día, que deberán registrarse en un cuadernito y que me va a otorgar la posibilidad de reflexionar sobre ello. Es importante colocar la fecha, es importante colocarle el nombre a esa emoción si es que alguna vez lo tenemos claro, y si no lo tenemos claro, pues poner una más o menos aproximada e ir indagando en las etiquetas emocionales que nos da la rueda de emociones. Pueden buscar en la web y que nos dan desde las emociones más básicas hasta otras que se van relacionando y solapando entre sí. Podemos encontrar una rueda de emociones como esta o una mucho más elaborada como esta. Allí hay un montón de palabras y posiblemente esas palabras nos van a ayudar a identificar cuál es esa emoción. Yo debo darme cuenta que en esta rueda las emociones que están aquí centrales son las emociones básicas y que de algunas formas hay unas secundarias y unas terciarias. Las secundarias son mucho más comunes y las terciarias pues son todavía muchísimo más complejas y no quiere decir que no existan, sino no necesariamente la hayamos experimentado. Es importante entonces que ese diario yo lo revise después que tenga ya varios días registrando, anotando allí mis análisis, mis observaciones y ver cuáles son esos patrones que se van repitiendo y ver qué cosas voy aprendiendo de eso. Está también otra estrategia que se parece al diario de emociones, pero que se resume en una tabla que tiene básicamente las mismas categorías que deberían desarrollarse, pero como esto es una tabla, está todavía mucho más especificada. Entonces, es una tabla que yo hago varias columnas. En la primera voy a colocar, voy a escribir, voy a registrar las principales emociones del día. No se me puede olvidar colocar la fecha. En la segunda columna pongo la reacción física. La siguiente columna voy a colocar cuál fue la situación y con quién estaba. En la siguiente columna, ¿qué estaba pensando? ¿Qué dije? ¿Qué he hecho? O sea, empezar ahí a reflexionar. Y la última columna la vamos a dejar para determinar si mi forma de pensar fue objetiva o exagerada. Si fue exagerada, entonces voy a escribir el comportamiento que debí tener en este momento y en esa circunstancia. Otras de las estrategias es focalizarte en los pensamientos positivos. Esos pensamientos positivos están bien enmarcados como pensamientos motivadores, como frases del día que te impulsan, que te ayudan a centrarse. Y cuando lo que suele suceder en nuestra cabeza, lo que suele recurrir constantemente son los pensamientos negativos como tú no puedes, no sirves, eres fea, abandona, no puedo más, ese tipo de pensamientos, entonces yo debería utilizar esta técnica muy bien utilizada por la psicología cognitiva que está relacionada con el paro de pensamientos. Yo voy a resignificar ese concepto que tengo de mí, que no sirvo, voy a resignificar con nuevos pensamientos. Voy a parar el pensamiento y le voy a decir stop y voy a empezar
a bombardear mi mente con nuevos pensamientos que sean contrarios a los que tuve. Si puedo, si soy suficiente, estoy preparada, puedo con esto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo pueden escribir los pensamientos positivos para que cuando estén muy abrumados por pensamientos negativos, tengan los pensamientos positivos allí disponibles, que no le den oportunidad a su mente. Ten una actitud enfocada en la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es desarrollar este taller de gestión emocional. Entonces, me concentro y lo desarrollo. Esa es la meta. Cuando divago, vuelvo a la meta. Debo estar enfocada en ella. Y tenemos también la posibilidad de aprender a encarar críticas. Y la escucha atenta es una práctica que suele hacer la gente que practica mindfulness, que es fundamental para desarrollar la capacidad de escuchar las críticas. Escuchar las críticas es no estar pensando en qué voy a decir ante tal circunstancia, ante tales palabras, sino simplemente escuchar con todos mis sentidos lo que la persona está diciendo. Lo otro también fundamental es que no debes juzgar, no debes pensar mal de la otra persona y tampoco de ti. No juzgues, no emitas juicios de valor. Esto está bien, o esto está mal, esa persona no me comprende, o yo soy una porquería, mira lo que hice. No, no, no juzgues. Oye, escucha, te quedas con la información, analizas y después, si amerita una respuesta, respondes. O simplemente cambia las cosas que te sugirieron. Acéptate tal como eres. Mírate ante un espejo. Mírate. Ve quién eres en este momento, cómo eres en este momento, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos y que posiblemente quieras mejorar o cuáles son esas posibilidades de mejora que tenemos. Acéptate, acéptate como es. Eso no quiere decir que no tengas un pensamiento para mejorar tu salud, para mejorar tu aspecto, para mejorarte, pero mejórate siempre en salud, en bienestar. Míralo de esta manera. Si tienes sobrepeso, bueno, no es que te vas a hablar mal, simplemente sí, reconozco, tengo sobrepeso y el sobrepeso es dañino para mi salud, por lo tanto, necesito activarme con los ejercicios y con la dieta, sin recriminación, sin alterar tu esencia, porque tú eres valioso, valiosa como eres. Libera la tensión con movimiento. ¿Y por qué digo con movimiento? Porque puede ser ejercicio, puede ser yoga, puede ser tai chi, puedes bailar, puedes brincar, puedes saltar, puedes hacer cualquier tipo de práctica que te permita liberar la tensión, el estrés con movimiento. Si esto lo vas haciendo de manera sistemática y de manera consecuente, definitivamente vas a tener un mejor estado de salud física y mental. Practica mindfulness. Mindfulness es esta práctica de estar en el presente. Hay muchas maneras de practicar el mindfulness, de una manera formal y de una manera informal. Maneras informales son estas que nos permiten, por ejemplo, estar inmersos en una práctica totalmente. Entonces voy a pintar mandalas, por ejemplo, que es una práctica que yo usualmente hago, o voy a escribir en mi diario o voy a plasmar algún tipo de expresión artística en mi diario, entonces yo en ese momento estoy haciendo mindfulness, pero como una práctica informal. Cuando yo respiro, hago 3 respiraciones, vuelvo a mi centro, vuelvo a mí, estoy aquí en mi ahora, estoy practicando ese mindfulness. Cuando yo
friego y estoy solo fregando, no tengo los pensamientos volando por ningún lado. Simplemente estoy con el agua, con el plato, con la esponja, con el jabón. Estoy inmersa en esa práctica. Estoy haciendo práctica informal. Y la formal es la que nos conduce a momentos específicos de meditación. Si yo hago práctica de mindfulness con mucha frecuencia, también voy a aprender a gestionar mucho mejor mis emociones. Retírate a tiempo. ¿Y eso a qué se refiere? Bueno, a veces en las interacciones con otras personas, lo más inteligente que podemos hacer es retirarnos a tiempo y no enfrascarnos en discutir, pelear o decirnos cosas de las que nos podamos arrepentir más adelante. Entonces, también retirarse a tiempo porque evalúe la situación y dentro de, digamos, mis características y el análisis que hice de la situación presentada, es mejor retirarse, me retiro. Eso es de persona inteligente, no de cobardes, sino de inteligentes. Piensa antes de actuar, piensa varias veces. Sobre todo, actúa después que hayas analizado y después que hayas revisado esa emoción que te saltó y que te embargó. Eso es fundamental. Hay gente, como les dije antes, que cuenta. Hay gente que simplemente toma respiraciones conscientes y después actúa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. He querido dejarles esta pequeña intervención explicando un poco en qué consisten las emociones, la gestión de las mismas y cuáles son las estrategias que puedo comenzar a utilizar para mejorar en esa gestión emocional, sobre todo cuando estamos en momentos apremiantes y en momentos de crisis. Todas las estrategias que acabamos de ver funcionan. Algunas funcionan mucho mejor cuando tengo el tiempo y cuando tengo la disposición, por ejemplo, el diario de emociones. Pero eso de pensar antes de actuar, cuando estoy en un momento apremiante o simplemente retirarme, también es importante. Cuando nosotros sintamos que nuestras emociones se están desbordando, hay que observarlas, porque lo mejor que nos puede suceder es que no tengamos inconvenientes con otras personas producto de esa emocionalidad extrema. Espero que te haya servido. Esto es un pequeño aporte para ti. Puedes hacer llegar este video y compartirlo con todas las personas que tú pienses que necesitan aprender a gestionar sus emociones o simplemente aprender un poco más de las mismas. Muchísimas gracias, soy Maribel Padrón. Puedes ubicarnos en viajemiinterior.com o en el Instagram @viajemiinterior. Gracias, muchas gracias por mirarnos y por compartir. Hasta otra oportunidad.